Hola, soy Erika de Lunarología y este es el clima astral para jueves 18 de julio 2024. Luna sigue su tránsito por el signo de Sagitario, de aquí va a ser una cuadratura con Saturno, un trino con Mercurio, ahí va conectando los puntos en el cielo, mientras el Sol llega a un sextil exacto con Urano el día de hoy. Por su parte también Marte está conectando con Neptuno, es como si los puntos se unieran y Venus hace un trino al nodo norte y un sextil al nodo sur. Es como un día con énfasis. Y Urano nuevamente está muy activo y como ya te he comentado va a seguir activo porque Mercurio, avanzando por Leo, llega a la cuadratura, a la primera de 3, entonces vamos a tener días aún muy uranianos, que quiere decir días un poco acelerados, con sorpresas, con cambio de planes, con cambio de visión, con nuevas opciones, nuevas perspectivas. Y en general Urano, desde el punto de vista astrológico, muchas veces se asocia con las peores de sus formas de actuar. O sea, estas, digamos, realidades repentinas que nos abruman, estos cambios tajantes que nos asustan. Mientras cuando está muy activo Urano, lo que más resalta es que podemos resolver todo rápido, todo fluye acelerado, entonces es muchísimo más fluido el tema de poder resolver cuestiones, poder avanzar, etcétera. Dan que de excitación, porque sentimos que el ritmo se acelera. Y de por sí todos los meses, cuando la luna ya llega tan cercana a la oposición al Sol, también hay algo que acelera dentro de nosotros. Es como que empezamos a sentir más y más flujo de energía. Y nos acercamos a esta tremenda luna llena que vamos a tener el domingo. Es épica, ya grabé los horóscopos para los miembros de Muni. Es realmente un cierre de ciclo que va más allá, tiene que ver también con Plutón, terminando su última vuelta por Capricornio. Todavía está en Acuario, va a estar en Acuario hasta el 1 de septiembre, va a volver al final de Capricornio para salir nuevamente y definitivamente diríamos el 19 de noviembre. A partir de ese momento, Plutón no va a volver a Capricornio hasta el año 2254, así que imagínate, está terminando una era. Y esta era tiene mucho que ver también con nuestras etapas, con nuestros ciclos. Muy interesante todo lo que trae esta luna llena. Te voy a contar obviamente más mañana al respecto en el clima de viernes y fin de semana. Hablaré de la luna llena más en detalle. Y hoy hay que tener en cuenta que hay como una sensación de doble, triple aceleración por toda una serie de alineaciones, el sextil Sol-Marte, el sextil Sol-Urano, la luna llena, el tema de los nodos tan activos. Y mientras el Sol se acerca al final de Leo, de Cáncer, y al comienzo de Leo, se acerca a la oposición con Plutón. Y todo esto lo vamos a vivir en los próximos días. Entonces, mucho énfasis. Y toda esta energía puede ser que te haga sentir muy enérgico o muy cansado. Hay de dos. Y justamente como lo expliqué hace un par de días, la luna llena tiende a acelerar a la mayor parte de las personas, a subirle la pila, hacerlos sentir que tienen más fuerza, más energía, pero hay algunas personas que son especialmente las particularmente enérgicas, que suelen sentirse drenadas, muy cansadas. Y este es un periodo donde podemos estar sintiéndonos ya muy cansados por más que hay mucha energía disponible. Y en ese caso hay que entender que estamos hechos de diferentes niveles de experiencia. En astrología ordenamos lo que es la realidad o la naturaleza, dividiendo la experiencia en 4 elementos. Tenemos la tierra, que tiene que ver con lo físico y con el instinto. Tenemos el agua, que tiene que ver con las emociones.
Y son los dos elementos femeninos, son dos elementos pasivos, son dos elementos que van hacia adentro, son introspectivos. Y luego tenemos los elementos considerados masculinos, que son el fuego, que es acción básicamente, expresión, y el aire, que es la mente, el pensamiento. Y estos dos elementos son expresivos, van hacia afuera. Son elementos activos de por sí. Y cuando estamos lidiando con cuestiones físicas de tierra, que puede ser el cansancio, cualquier cosa que tiene que ver con sensaciones, o del nivel de experiencia agua, emocionales, no estamos hablando de algo que nos lleva a hacer o pensar. Son elementos que hay que atravesar, son elementos pasivos. Y te digo esto porque si hay cansancio, una o dos veces por ahí, saltuariamente, ir contra tu necesidad de descanso puede ser la respuesta, pero esto sería la excepción a la regla. Si uno siente mucho cansancio y hace de todo por no sentirlo, por despertar, toma mucho café, se pone debajo del agua fría, resiste, a la larga no solo sigue depredando su energía, sino también se va alejando de su esencia. Cada vez se va alejando más de sus sensaciones. Se va anestesiando cada vez más. Y esto quizás lo hacemos con el físico, con la parte instintiva, con las necesidades básicas, pero aún más lo hacemos con las emociones. Las emociones son un estado pasivo y justamente pasan. Cuando uno se queda en la emoción fluye, circula, la emoción es agua, nunca se va a quedar quieta, no se va a quedar estancada, no es su naturaleza. Y estos días van a surgir muchísimas emociones, Sol se va a poner a Plutón, Luna va a llegar con Plutón, la luna llena es conjunción Plutón. Tenemos toda una serie de cambios que van a suceder. De por sí ya he visto que están bastante bajitos de energía por ahí. Hay mucha gente que está sintiendo un poco la crisis de este cambio de etapa que tenemos a nivel celeste. Y la única forma de fluir es aceptar y es estar. Si es cansancio, tratar de no sentirlo y seguir va a terminar teniendo el efecto contrario. Vas a estar cada día más cansado. Si es tristeza, se va a acumular más y más. Y ya he explicado varias veces por aquí cómo es que aquello que justamente no queremos sentir es aquello que nos termina identificando. Si yo no acepto la tristeza, que es una emoción natural en determinados momentos, cada vez que la tristeza llega, yo la voy a rechazar y va a quedar por ahí escondida, acumulada. En fin de cuentas, cualquier emoción es una hormona. Y eso va a hacer que cada vez acumulo más tristeza y cada vez me alejo de mí misma. Y al fin y al cabo voy a tener tanta tristeza acumulada que me voy a volver una persona extremadamente triste. Y de esa forma normalmente lo que rechazamos de alguna forma se puede acumular en nosotros. Mientras cuando aceptamos que sea el cansancio, que sea la hiperactividad que puede haber en este momento, que sea el enojo, que sea la tristeza, cuando aceptamos
y respetamos como sagradas nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros estados, fluyen. Los elementos pasivos pasan. El tema es que nosotros solemos pasar de nosotros cuando no queremos identificarnos con estas fases naturales del ser. Y te cuento todo esto porque se vienen unos días muy loquitos. Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a seguir subiendo y va a seguir bajando. Esto se va a poner un poco loco. Y tenemos que saber surfear la ola. Y saber surfear la ola es saber dejarnos ser. Saber seguir también nuestra intuición, nuestro instinto. Saber escuchar nuestras necesidades. Y tener esa flexibilidad de vivir. Y me he dado cuenta que estos aspectos que ha tenido Urano, sumado a este aspecto que no se termina de dar entre Marte y Mercurio, ha hecho que un montón de gente esté con miedo. Yo mucho de lo que percibo, de cómo están todos, es que recibo muchos mensajes cada día. Muchísima gente me escribe contándome cómo se siente. Y si algo tengo a mi favor es que sé ver patrones, y por eso llegué a la astrología, porque podía ver muy bien estos patrones y no sabía de dónde provenían, y hasta que encontré el cielo como indicador, que es maravilloso. Entonces ha habido mucho miedo, y el miedo es un elemento sagrado. Tiene que ver con el instinto de supervivencia. El miedo nos puede salvar, pero cuando es miedo real, cuando es miedo instintivo, el miedo hace que no pongamos el pie en el lugar equivocado, que no vayamos a ese lugar donde pueda haber algo peligroso. Pero sin estar conscientes de nuestro instinto y sin estar a cargo de nuestros pensamientos, sin ser soberanos de nuestras ideas, sin usar nuestro sentido común, se ha caído en mucho miedo, y miedo a algo que alguien más dijo o algo que creo que puede pasar. Y es tremendamente tóxico echarnos miedo, porque sí. Yo creo que una de las varitas mágicas que me han salvado a lo largo de mi vida es aprender a decirme que todo va a estar bien. Es tener mis mantras para cuando siento que empiezo como a dudar o empiezo como a temer y no es algo tangible. Pues si yo veo una víbora enfrente de mí, puedo temer la víbora. Pero si yo tengo miedo de mis propias suposiciones, porque si mañana pasa algo, porque si un día, porque si tal vez, en ese momento hay que actuar. No podemos ser víctimas de nosotros mismos. No podemos echarnos miedo. El miedo es una vibración muy baja, extremadamente baja. Ojalá hayas escuchado la serie de climas astrales donde hablé de las frecuencias de las emociones. Voy a volver a ese tema porque es clave. Y ten en cuenta que cuando estamos vibrando con miedo, es muy difícil que las cosas nos salgan bien. Es muy difícil que nos sintamos mínimamente satisfechos o felices. Es muy difícil que las cosas fluyan. Estamos en una frecuencia muy baja y lo primero que tenemos que hacer es aceptar. La aceptación sube mucho la frecuencia. Aceptar que estamos echándonos miedo. Aceptar que en realidad no sabemos si hay algo de qué temer. Porque si yo estoy temiendo en base a algo tangible, realmente práctico, y que ha pasado a través de mi sentido común y mi lógica, perfecto. Y en ese caso tomo medidas.
no me quedo en el miedo. No podemos hacernos esto. El planeta está como está, porque al ser humano se lo ha controlado con miedo y culpa. Basta que vayas a ver cómo han funcionado las religiones y los gobiernos. Cuando estás con miedo y culpa, eres vulnerable, eres débil y eres muy manipulable. No puedes renunciar a tu poder de esta forma, a tu soberanía, a tu grandeza. No podemos echarnos miedos a nosotros mismos. Esto es lo que ha permitido que el mundo se vuelva lo que es, el miedo. Y Urano es un planeta precioso, tiene que ver con la evolución, tiene que ver con la genialidad, tiene que ver con la apertura de ideas, tiene que ver con la libertad. Marte es otro planeta precioso, tan poco entendido. Fíjate que tan pocos entendidos son los hombres y la labor tan sagrada que tienen en la Tierra. Qué tan poco entendido es el guerrero como figura, el padre como figura. Y ambos planetas meten miedo. O digamos que ambos planetas traen una energía que en su opción más pobre hace que las personas se incutan miedo a sí mismas, mientras tienen exactamente lo que necesitamos para ya no tener miedo. Y el tercer planeta, que trae mucho miedo y que representa en su mejor opción todo lo contrario, alguien que nunca más en su vida va a tener miedo, es Plutón. Y Plutón se está empezando a activar. El Sol está a 5 grados, hoy llega a los 4 grados de la oposición a Plutón. Entonces ya está activa esta oposición. Y esta oposición es, tengo miedo de lo que está enfrente, pero estoy viendo mi reflejo, estoy viendo mi debilidad, estoy viendo mis carencias. Y pienso que están ahí afuera y que es un ogro, un monstruo, un diablo, pero me estoy viendo a mí, yo tengo miedo de mí. Esta es la forma más pobre en la que podemos aprovechar esta oposición. Y es lo que está pasando en muchos casos. El miedo, te repito, es sagrado, está a disposición de la supervivencia. El miedo paraliza, nos pone en ataque o en huida. Esas son las 3 respuestas naturales al miedo. O uno se paraliza, o uno ataca, o uno huye. Y ahí los tenemos. A quienes están paralizados, como amebas, quienes están atacando donde sea porque sea, y quienes se la pasan huyendo. Miedo, miedo, miedo. Un miedo que baja la frecuencia, un miedo que nos quita la identidad, un miedo que nos impide hacer lo que vinimos a hacer y aún más nos impide estar tranquilos, contentos, felices. ¿Miedo de qué? Todos nos vamos a morir. Y es más, yo creo que todos ya nos morimos muchas veces, sea en vida que en otras vidas. ¿De qué vamos a tener miedo? ¿Qué es aquello que vamos a temer? Y es curioso, porque cuando investigas y cavas y buceas en esta búsqueda de entender por qué tanto miedo, a qué le tiene miedo en fin de cuentas el ser humano, te das cuenta que el mayor miedo del ser humano no es a su oscuridad o a la oscuridad. El mayor miedo del ser humano es a su grandeza, a su luz, a su potencial. Porque cuando lo enfrenta, no hay vuelta atrás, hay que hacerse cargo. Y a eso le tienen miedo los seres humanos. Pareciera que llega un momento en que ya el miedo no se puede
aceptar para seguir huyendo o seguir luchando con el de al lado, o seguir ahí paralizados, anestesiados. Va a llegar un momento en que ya no se va a poder. El velo va a caer, uno va a reconocerse en el reflejo del espejo y finalmente vamos a vivir sin miedo. Y que es hermoso vivir sin miedo. Hagamos un intento. Ojalá te sirva. Gracias por haberme escuchado y vuelvo mañana con el clima astral.